Bueno, qué lindo es poder estar en medio del pueblo de Dios. Realmente en algún momento, ¿cierto? Podemos incluso casi olvidarnos de lo terrible que está pasando a nuestro alrededor. Pero obviamente esta reunión es especial, ¿cierto? Tiene esas características de estar viviendo un tiempo muy complicado como nación, aunque también yo creo que debemos reconocer que ahora nos preocupamos, ahora nos volcamos a Dios, nos volcamos a la iglesia. El otro día yo echaba la talla, los hermanos se van a enojar conmigo, los hermanos de mi iglesia, de nuevo como nunca la iglesia llena en la reunión de oración la semana pasada, en la reunión del domingo en la mañana, pero tiempo atrás teníamos a Ecuador con convulsiones también, ¿cierto? Como las nuestras, Argentina, Venezuela ya hace bastante tiempo. Bueno, yo creo que hemos estado orando por Venezuela, pero parece que ahora, ¿cierto?, nos preocupamos más porque nos está tocando a nosotros. Y eso otra vez muestra lo corta que es nuestra mirada como seres humanos. Porque generalmente estamos preocupados, ¿cierto?, de nuestra situación y no estamos mirando como Dios nos permite ver desde más arriba hacia no sé, en el tiempo, hacia el futuro. Entonces, bueno, yo he pedido al Señor y le sigo pidiendo al Señor que me pueda dar, ¿cierto?, a través la sabiduría, a través obviamente de su palabra, porque debemos mirar lo que pasa, los tiempos, ¿cierto?, nuestra vida, nuestra familia, nuestra nación, nuestro mundo, como creyentes, como cristianos, desde la perspectiva que nos da Dios a través de su palabra. Dios no está encerrado en este lugar. Dios es el Dios que creó todo el universo. Y Dios es el que creó la vida en esta tierra. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no sabía que iba a pasar lo que está pasando? ¿Ustedes creen que a Dios se le ha escapado de control lo que está sucediendo? Quizás nosotros no entendemos por qué, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Dios ha permitido que suceda lo que está sucediendo. Los hombres no tienen más poder que Dios, Satanás no tiene más poder que Dios. Repito, no sabemos exactamente por qué. Quizás podemos sospechar, podemos tener alguna idea. Sobre todo esa idea va a tener claridad si está basada en la palabra de Dios, porque su palabra nos ayuda a ver lo que sucede de manera correcta. Y va a traer verdadera fortaleza, verdadera firmeza a nuestra vida, sea en tiempo de paz, o sea, en tiempos convulsionados como los que estamos viviendo ahora. Quisiera que vayamos a Marcos capítulo 6, el pasaje en el cual quiero basar, ¿cierto?, la reflexión en cuanto a la palabra hoy día. Es muy conocido, es una historia muy conocida. En Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante, ustedes van a mirar el título y van a decir como los niños de la escuela dominical, especialmente los pastores, o los que van de chiquititos: ah, esta historia ya me la sé, ¿cierto? Y se va a desconectar. Sí, conoce esta historia, ¿cierto? Pero como dijo el Señor Jesucristo, la palabra es como un tesoro del cual uno puede sacar cosas nuevas y cosas antiguas también, pero que siguen siendo un tesoro. Entonces vamos a recordar, ¿cierto?, algunas cosas desde la perspectiva de la palabra de Dios. Entonces, como yo decía, no puedo dejar de lado, ¿cierto?, pensar en lo que está pasando en nuestro país. Ahora, piensen un poquito, hermanos, cómo empieza todo esto. ¿Cómo empieza esta revolución? Empieza con un alza, ¿cierto?, en la tarifa del transporte del metro en Santiago, y esto provoca una reacción, ¿cierto?, en la gente que es tomada por algunos estudiantes jovencitos que deciden saltarse el metro, saltarse, ¿cierto?, el pago, evadir, como protesta, ¿cierto?, como diciendo: no estamos de acuerdo con esta alza, no estamos de acuerdo con que se nos siga cobrando, ¿cierto?, no estamos de acuerdo con, no sé, que los precios de todo suban y los sueldos no suban. Probablemente puede haber una razón, ¿cierto?, detrás de todo esto. Pero de esa manera comienza, y de ahí se empiezan a sumar las demandas. ¿Qué demandas comienzan a sumarse? Pueden participar conmigo un poquito.
los sueldos que se mantienen allí, que nos suben las pensiones de los ancianos, ¿cierto? Es una necesidad. Pero fíjense, hablamos de los sueldos bajos, plata, para el sustento, obviamente. Nadie está hablando de lucros. Las pensiones de los ancianos tienen que ver también con dinero, con plata, para poder también sostenerse. ¿Qué más? La salud, ¿cierto? Que tiene que ver con el bienestar de nuestro cuerpo. Mejor salud, acceso a la salud, obviamente es, no sé, incongruente por decirlo menos, inmoral por decir un poco más, pensar que en una nación estén los recursos para salvar la vida de una persona y porque esa persona no tiene dinero, ¿cierto? No pueda acceder a esos recursos. Pero otra vez tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro cuerpo. Educación de calidad. ¿Pero a qué apunta la educación? A tener una carrera, para tener una herramienta, para poder trabajar y ganar, ¿cierto?, el sustento. Fíjense, todas las demandas tienen que ver con necesidades materiales, terrenales, del cuerpo. Y no estoy diciendo que esté mal, pero otra vez, mi anhelo es que podamos ver lo que está sucediendo desde la perspectiva de la Escritura. Quiero que veamos cuál es la primera necesidad que el ser humano tiene, cuál es la necesidad más grande que el ser humano tiene. Y no es lo que yo voy a decir, sino que es lo que la palabra de Dios nos muestra. Y lo vamos a ver partiendo por el mejor ejemplo de todos, que es el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice ahí Marcos capítulo 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, hablando de salud, pasan los años, ¿cierto? A veces alcanzo a leer, otras veces no, así que si de repente leo sin lentes, no es un milagro, sino que estoy en ese proceso de crecimiento. Dios puede hacer milagros, pero en este caso es la vejez. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Jesús tratando de, ¿cierto?, apartarse por un tiempito de la multitud para tener un tiempo a solas con sus discípulos, los hombres a los cuales estaba preparando. Y necesitaban un tiempo ahí para poder evaluar, conversar, ¿cierto?, profundizar. Así que se apartan de la multitud. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto, cruzaron el mar de Galilea, ¿cierto?, ahí en el norte de Israel. Versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces la gente, ¿cierto?, supo probablemente dónde Jesús iba y por la playa, ¿cierto?, por la orilla se fueron caminando. Galilea es un mar salado, ¿cierto? Entonces se fueron por la orilla y llegaron antes que el Señor Jesucristo al lugar, ¿cierto?, donde se dirigían. Y aquí está el comienzo, ¿cierto?, del texto donde quiero que vayamos meditando. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Hemos tenido muchas multitudes, ¿cierto?, esta semana en las diferentes ciudades, ¿cierto?, marchando con alegría, en paz, y algunos no tan, ¿cierto?, tranquilos y no tan en paz. Bueno, esta multitud, ¿cierto?, estaba allí esperando a Jesús, y cuando Jesús vio la multitud, dice la Escritura que tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa eso? Que no sabían dónde ir, no tenían una guía, no tenían dirección, no sabían dónde ir, no sabían lo que realmente necesitaban, no sabían qué pedir. Quizás buscaban la felicidad en alguna cosa, alguna u otra cosa, pero la visión que tiene el Señor Jesucristo es que eran como ovejas perdidas que no tenían pastor. Como yo les decía, ¿cómo comenzó todo esto?
los que tienen campo probablemente saben mucho más que yo, ¿cierto?, de esto, pero en los piños de oveja, a veces hay una por ahí que es media rebelde, generalmente le llamamos la oveja negra, ¿cierto?, pero no necesariamente tiene que ser la oveja negra. Y esta oveja, ¿cierto?, no quiere cercos, no quiere absolutamente nada, y de repente empieza a meter ahí el hocico en el cerco, empieza a abrir, ya mete la cabeza, sigue empujando, mete el cuerpo y logra pasar por el otro lado. ¿Qué hacen las demás ovejas cuando ven que esta oveja saltó al otro lado? Así. Por eso el Señor Jesucristo nos comparó como ovejas. No por lo lindo, no por lo blanquito, no. Porque necesitamos guía. El ser humano necesita una guía. El ser humano necesita un pastor. Si el ser humano no sigue a Dios, si el ser humano no sigue al Señor Jesucristo, va a seguir a cualquier otro pastor. Pero siempre va a seguir a alguien. Va a seguir alguna ideología. Va a seguir algún líder. Entonces el Señor ve a la multitud como ovejas desamparadas y dispersas que necesitaban un pastor. Yo decía, ¿cómo comenzó todo esto? Con un grupo de jóvenes, tal vez un muchacho que saltó primero, y luego comenzaron a saltar todos los demás. Y comenzaron, ¿cierto?, a pedir todas estas demandas que nosotros nombramos aquí, que ya conocemos, ¿cierto?, y que se ha sabido. Y yo creo, hermanos, que de alguna manera nuestro pueblo se equivocó. Porque todo esto es un pensamiento que yo he tenido, ¿ya? Quizás hay un poquito un pensamiento más personal, pero todo esto no empezó bien, porque evadir es robar. Y luego siguieron los incendios, los saqueos, ¿cierto?, la destrucción, la violencia. Y yo tenía ese pensamiento y esa inquietud toda la semana pasada. Esto no empezó bien, aunque las demandas, y todo el mundo ha dicho lo mismo, ¿cierto?, las demandas son correctas, la forma en que lo hicieron, no. Y me incomodaba ese pensamiento. Confieso que cuando vi 1,5 millones de personas en la Plaza Italia, ¿cierto?, y a los alrededores, mayormente en paz, creo que las marchas pacíficas han sido quizás más pacíficas que nunca. Entonces pensé, a lo mejor yo me equivoqué. A lo mejor realmente la paz a lo mejor finalmente va a prevalecer. Pero hemos visto que esta semana ha seguido la violencia, han seguido los incendios. Y mi pensamiento es que el pueblo de Chile se equivocó porque pensó tal vez que esta forma de comenzar la protesta, ¿cierto?, iba a tener, los cambios iban a venir más rápido porque la presión era más fuerte. Y no hubo la claridad para decir, no, esto está malo y esto está bueno. Eso es falta de dirección, eso es falta de guía. Lo malo es malo y lo bueno es bueno, no se puede mezclar. ¿Sabe? Los principios de Dios son claros. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta llegar a ellos. Y a veces nos cuesta llegar a ellos porque estamos pensando más en nuestros intereses. Y otra vez digo, que ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Entonces los creyentes tenemos que tener una mirada distinta. Tal vez podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, probablemente vamos a estar de acuerdo con las demandas, que hay necesidad de justicia. Que si hay dinero, ¿cierto?, y hay gente que lo necesita de alguna manera, ¿cierto?, hay que ayudar. Eso también está dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también he visto, ¿cierto?, dentro de estos días aún a los mismos creyentes analizando la situación no desde la perspectiva de las Escrituras, sino, y para mí ha sido terrible este tema del Facebook, ¿cierto? La mayoría de mis contactos son creyentes, probablemente está sobre las 1,000 personas, ya no sé cuántos, ¿ya? Y ver algunos creyentes mirando lo que pasa desde la perspectiva de la izquierda y otros creyentes mirando lo que pasa desde la perspectiva de la derecha, con los lentes del sistema humano, del sistema mundano. Y sabe, eso ha generado una decepción también en mi corazón. Parece que el pueblo de Dios también, no digo todos, pero muchos también están perdidos. Porque hay que buscar al pastor, que es quien nos guía. Miren, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él ve a la gente, ¿cierto?, como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Él ve la necesidad de la gente. Él ve la necesidad de guía de la gente. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué hace el Señor Jesucristo en vista de la necesidad de la gente? ¿Qué dice el versículo que estábamos leyendo ahí, el versículo 34? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice?
comenzó a enseñarles. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a la necesidad que vio en la gente? La enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, esa es la respuesta. Eso es lo que necesita la gente mayormente. Necesitan a Dios en primer lugar. Necesitamos a Dios. Y necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque como dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque a veces pueda ser contraria a mi voluntad. Pero no sirve de nada que nosotros sepamos que la voluntad de Dios es buena si no conocemos la voluntad de Dios. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer la voluntad de Dios. La gente, el mundo, necesita conocer a Dios y necesita conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la única manera de conocer a Dios? ¿Y cuál es la única manera de conocer la voluntad de Dios? ¿A dónde vamos a encontrar a Dios? ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Si cerramos fuerte los ojos, ¿vamos a ver a Dios? ¿Dónde encontramos a Dios, hermanos míos? En la palabra de Dios. Nosotros no tendríamos idea de que hay un Dios que creó todas las cosas. Tal vez podríamos percibir algo al contemplar el universo. Pero el pecado no nos permite realmente a los seres humanos conocer a Dios de parte de nosotros mismos. Porque nuestros antepasados, cuando veían el sol, en vez de decir, debe haber un Dios grande y poderoso que creó el sol, ¿qué hacían? Adoraban al sol. Cuando veían a la luna, lo mismo. Cuando veían al río, lo mismo, porque le daba peces, regaba los campos. Lo mismo, comenzaron a adorar la creación en vez de adorar al Creador. ¿Por qué? Porque el pecado ha distorsionado la visión del ser humano. Entonces Dios se reveló a nosotros y lo hizo a través de su palabra. Hermano, no podemos conocer a Dios si no es a través de la palabra de Dios. Y yo decía, mira, algunos cristianos interpretan las cosas con los lentes de la izquierda, otros con los lentes de la derecha, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces interpretamos las Escrituras con los lentes de nuestra tradición religiosa. Y debemos tener cuidado con eso. Perdónenme un poquitito si puedo a lo mejor con esto ofender a alguien. Cuando nosotros oramos por nuestra nación, hemos de orar por la paz de las personas de nuestra nación. Porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Recuerdo muy bien el mensaje del pastor Javier basado en Jeremías, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que había sido deportado a Babilonia: en la ciudad donde ustedes lleguen, quédense ahí tranquilos. ¿Por qué? Porque había sido la voluntad de Dios que su nación, por causa de la idolatría, fuese destruida. Pero antes de que los babilonios llegaran a Israel, había profetas en Israel que le decían al pueblo: paz, paz. Cuando Dios había determinado la destrucción de Israel, eran falsos profetas. Hay que tener cuidado. Años atrás, hermanos míos, decía: Chile será para Cristo. Dios no ha venido a salvar a los países. El Señor dijo a los discípulos: vayan y anuncien el Evangelio a cada criatura. El que creyere será salvo. Los países no van a ser salvos. Por mucho que amemos a nuestra nación, somos ciudadanos de este país. Y Dios nos dice que oremos por la paz de nuestro país y que aportemos a la paz de nuestro país. Pero algún día nuestro país va a ser destruido. Sabemos que la tierra va a ser destruida y hay un reino eterno. Entonces, otra vez, hermanos, tenemos que interpretar la visión del mundo, de la ciudad, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de todo lo que estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Porque a veces interpretamos también de acuerdo a nuestra tradición y eso nos puede engañar. La palabra de Dios es importante. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la respuesta que Jesús da a la necesidad de la gente, nosotros la tenemos, pero muchas veces no la apreciamos. Mire, el mundo no sabe qué hacer con sus familias. Ya no saben lo que es una familia. Se ha perdido, ¿cierto?, el modelo de la familia desde la perspectiva de Dios. Dios creó un hombre y una mujer. Y Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego vienen, ¿cierto?, los hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Padres,
no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero nuestro mundo ha perdido lo que es un matrimonio, lo que es una familia, el valor de la vida. Nuestro mundo, como ve el Señor Jesucristo esa multitud, nuestro Dios está viendo este mundo, nuestro país incluido, ¿cierto? Como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Y yo no sé si esto es una interpretación correcta o no, pero con mi hijo conversamos y miren, Venezuela golpeado, ¿cierto? Un sistema socialista. Y quizás muchos de nosotros decían, no, nuestro sistema es distinto, nuestro sistema es mejor. ¿No será que Dios está golpeando el orgullo de nuestro país también? Porque ni socialismo ni capitalismo es lo que necesita la gente. Luego, si avanzamos más adelante, versículo 35, Jesús, cierto, enseñó mucho durante todo el día. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Los lentes. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahora hay otra necesidad, ¿se dan cuenta? Pero ahora sí es una necesidad terrenal, es una necesidad física. La gente no tenía que comer. Hay otra historia cuando el Señor Jesús también alimenta a otra multitud. Y ahí dice, el Señor Jesucristo también dice, Él tuvo compasión de la gente porque habían estado 3 días con Él y ya se le había acabado la comida y Jesús tiene compasión de la gente porque no tenía que comer. Entonces, ¿qué me está mostrando esta parte de la Escritura? Que el Señor sí, también se preocupa de las necesidades materiales de la gente. Porque a veces esa es la crítica que se nos hace a los creyentes. No, ustedes están viviendo en el cielo, están puro pensando en el cielo, ¿ya? No, hermanos, tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba, pero tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Porque la palabra de Dios nos da esa sabiduría. Entonces, aquí surge una necesidad más terrenal, ¿cierto? La gente no tenía que comer, faltaba pan. Respondiendo, Él les dijo, dadle vosotros de comer. Entonces, es interesante, bueno, yo no me voy a detener tanto aquí en el pasaje, pero es interesante, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo hace una prueba aquí. Él está preparando a los discípulos, entonces pone la necesidad de la gente sobre los hombros de los discípulos. Denle ustedes de comer. Y uno de ellos, ¿cierto?, ahí responde y dice, ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. El Evangelio de Juan sobre esta misma historia, ¿cierto?, dice que es el apóstol Felipe. Felipe dice, pero Señor, y mira la gente, ¿cierto? Sabemos que la multitud eran 5.000 varones, entonces si sumamos mujeres, tal vez niños, podrían haber sido 7.000, 10.000, tal vez hasta 15.000 personas. Entonces ve la multitud, saca la cuenta con la calculadora, no sé, ¿cierto? Y él dice, 200 denarios de pan no alcanzarían para alimentar esta multitud. Para tener una idea, 200 denarios de pan serían como 8 meses de sueldo. Entonces, obviamente, los apóstoles, ¿cierto?, miraron los bolsillos, los sacaron para afuera, ¿cierto? Y no, obviamente no les alcanzaba. Ellos no tenían los recursos para alimentar a la multitud. Luego, dice ahí el versículo 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. El Evangelio de Juan, también el capítulo 6, nos dice que fue Andrés, ¿cierto?, uno de los apóstoles. Ellos salieron a recorrer entre la gente a ver si alguien había llevado algo de comer para poder compartirlo, hacer una especie de olla común, como se le llamó en alguna etapa, ¿cierto?, de la historia de nuestro país también. Pero lo único que encontraron era un muchachito, ¿cierto?, un adolescente tal vez, que había llevado 5 panes y 2 peces. Y Andrés dice ahí en Juan, capítulo 6, está registrado, que les dice, ¿qué es esto para tantos? Jesús les había dicho, denle ustedes de comer. ¿Podían los apóstoles dar de comer a la multitud? No podían. No tenían los recursos para dar de comer a la multitud. ¿Qué era lo único que podían hacer?
confiar, esperar en el Señor. Y el Señor toma, ¿cierto?, lo poco que ellos tenían. Dice el versículo 39, le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y Juan agregó, habiendo dado gracias, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. El Señor Jesucristo tomó lo poco que tenían y dio gracias, bendijo a Dios por lo poco que tenían. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, es lo que Dios nos ha dado. ¿Se han dado cuenta a veces lo malagradecidos que somos? Puro pan con mantequilla. Igual como estamos acostumbrados a orar, igual oramos, pero primero nos quejamos. Somos contradictorios, ¿cierto? No, todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado y nunca es poco. Nunca es poco. Y esta historia lo demuestra. El Señor Jesús da gracias, ¿cierto?, por lo que tenían, y Él hace el milagro. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Comienza a partir los panes, comienza a repartir los peces también, y Jesús le da de los panes y de los peces a la multitud. ¿Es así? No. Lean bien lo que dice la Biblia. Pongan atención a la Escritura. ¿Quién le dio el pan a la gente? Bien, los discípulos. Fíjense, esto no es casualidad. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Y quién le dio de comer a la gente? Los discípulos. ¿Pero gracias a qué? A que el Señor Jesucristo les proveyó el pan que la gente necesitaba. Jesús está enseñándole a sus discípulos. Algún día ellos, cuando el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, ¿cierto?, Jesús los iba a encomendar. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿De dónde iban a sacar plata para viajar? ¿De dónde iban a sacar sabiduría para hablar con la gente que tuvieron que hablar? Con los líderes religiosos, con los escribas que se sabían las escrituras para atrás y para adelante, aunque las interpretaban de manera incorrecta. Con los filósofos griegos, delante de reyes, delante de gobernadores romanos, que tenían una expectativa totalmente distinta de la vida, de la fe, totalmente distinta. ¿De dónde iban a sacar la sabiduría y las palabras para poder hablar con esa gente? Fueron torturados, fueron encarcelados, decapitados en el caso de la traspasados a espada. ¿De dónde iban a sacar el valor para ese sufrimiento y aún así seguir adelante? Ellos tenían los recursos para viajar, ellos tenían la sabiduría para hablar, ellos tenían el valor para enfrentar la persecución. No la tenían ellos. Fue el Señor el que les iba a proveer recursos, sabiduría y valor. Fue Dios el que proveyó todas estas cosas. Eso es lo que ellos están aprendiendo aquí en esta primera lección. Y hermanos, esta imagen de los discípulos recibiendo el pan de las manos del Señor Jesucristo y dándoselos a la multitud es una imagen muy buena de nosotros los creyentes en el mundo. Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo ha dado? Todo lo que tenemos, ¿de quién lo hemos recibido? Hermanos, la Escritura enseña claramente, hermanos, que Dios nos da no para nosotros mismos. Dios nos da para que nosotros seamos administradores de las cosas que nos da y bendigamos con lo que Dios nos da y glorifiquemos a Dios con lo que Dios nos da. Y es fácil decir esto, pero estamos tan acostumbrados a ver lo que tenemos como si fuese nuestro, que se nos olvida que es lo que Dios nos ha dado y que debemos administrarlo, recordando eso, que Dios nos ha dado estos talentos, pero un día va a venir el Señor y vamos a tener que presentar estos talentos delante de Él. ¿Y qué hemos hecho con estos talentos? Aquí hay hermanas que Dios les ha dado sabiduría para trabajar con la lana, ¿cierto?, con el cuero,
con la madera, etcétera, etcétera. ¿Quién le dio ese talento? Se lo dio Dios. ¿Para qué? ¿Para que usted se beneficie con él? En parte sí, pero ese no es el último objetivo. Imagínense ustedes que el Señor Jesucristo está ahí repartiendo los panes, le llega a Pedro el primer pedazo y Pedro se lo empieza a comer. No, Pedro. Es para la gente. Hermano, el mandamiento más grande es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo. ¿Y dónde quedo yo? Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo, ¿qué vamos a hacer? Lo que Dios nos ha dado lo vamos a usar para la gloria de Dios en primer lugar y en segundo lugar para bendecir a la gente. Entonces, hermanas que tienen este talento de trabajo, piensen cómo pueden glorificar a Dios y cómo pueden bendecir a la gente. Tal vez a las personas que le compran los productos la están bendiciendo al comprarles. No le pongan mala cara por el precio que les dan, denle una sonrisa. No sé si me entiendes. A lo mejor un hermano tiene un almacén, tiene una panadería. Hermano, eso Dios te lo ha dado. Piensa cómo puedes glorificar a Dios y cómo puedes bendecir a la gente con precios justos. Tal vez tienes una empresa, una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa. Has contratado gente, puedes pagarle a esa gente. Bueno, Dios te está usando para bendecir a esas personas. Ojalá los empresarios en Chile tuviesen esta visión, que lo que tienen es para glorificar a Dios y para bendecir a la gente. Porque los sueldos serían muy distintos si lo vieran de esta manera. Pero no miremos a ellos, ¿me entiendes? No miremos la paja en el ojo ajeno. Miremos la viga en nuestro propio ojo. A lo mejor tienes una persona que te va a hacer el aseo a la casa. ¿Cuánto le pagas? ¿Le pagas las imposiciones? Hermanos, eso es vivir conforme a las Escrituras. Eso es la justicia de Dios.